Voces y Saberes. Un podcast que aborda temas sobre educación y comunicación. Voces y saberes, ven a escuchar. Ideas que vuelan, vamos a explorar. Hilos que se tejen, vamos a aprender. El eco del mundo lo vas a entender. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Voces y Saberes, el espacio donde dialogamos sobre educación, comunicación y sociedad. Hoy pretendemos reflexionar sobre cómo las redes sociales, en su lógica de inmediatez, viralidad y búsqueda de atención, amplifican contenidos absurdos, triviales o incluso dañinos, y cómo estos influyen en la percepción, el pensamiento crítico y la convivencia digital. Este episodio busca entender el fenómeno de la estupidez o lo absurdo en las redes, no para ridicularizarlo, más bien analizar qué hay detrás del éxito de lo absurdo, cómo se vincula con el entretenimiento y la cultura popular y qué papel tenemos como usuarios, educadores y comunicadores para resignificar el espacio digital. Para ello, se encuentra conmigo Vicente Manzano Arrondo. Es doctor en psicología, en economía y en educación, promotor de la empresa basada en el conocimiento Civiciencia, cuyo objetivo es la democratización de la ciencia, así como profesor de la Facultad Internacional de la Universidad de la Esperanza, en la República Democrática del Congo. Su especialidad es el estudio de las formas de opresión, lo que lo llevó a investigar sobre los fundamentos psicológicos de la desinformación. Es miembro promotor de varios movimientos universitarios como Unidigna o Universidad y Compromiso Social. Vicente, bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros. Pues muchas gracias también por haber contado conmigo. Bueno, para iniciar nuestra charla es importante el estar haciendo referencia y generando un poco los conceptos y significados de lo que entendemos por estupidez o lo absurdo. Cuéntanos un poco acerca de estos conceptos y por qué son tan relevantes o por qué es tan relevante para traerlo a esta mesa de diálogo. Bien, yo tengo que primero aclarar qué hace una persona como yo estudiando un concepto como es la estupidez, porque si me remonto al pasado puedo considerar que la estupidez era un concepto, digamos, normal, del vocabulario popular, no científico, y que se utiliza generalmente para insultar. ¿Cómo he llegado a estar interesado científicamente como académico en el estudio de la estupidez? Bien, pues por ese proceso que me llevó a tener interés por comprender la desinformación y no solamente comprenderla, sino establecer o idear y probar herramientas para superar la desinformación, para que no tenga el poder que tiene. Y esto naturalmente me llevó al concepto de estupidez. Tengo que subrayar, aclarar con fuerza algo. Cuando escuchamos estupidez o cuando se utiliza el concepto, generalmente es para insultar y es para llamarle a alguien una persona estúpida, que alguien es estúpido o es estúpida. Yo no me ocupo de eso. Es decir, lo mío es el concepto en sí de estupidez y ya queda sobre las manos de quien nos esté siguiendo, nos esté escuchando, el pensar que si una persona elabora o muestra con mucha frecuencia actos estúpidos, pues si yo quiero llamarla a esa persona estúpida. Pero a eso no me dedico, es decir, que no vengo a hablar de personas estúpidas o del insulto de estupidez, sino del concepto en sí. Y ante esta definición que de alguna manera nos hace sobre esta aclaración del término, podríamos empezar a platicar acerca de por qué lo absurdo o lo estúpido se viraliza más fácilmente que lo que puede ser reflexivo. Bien. Sí, eso es lo fascinante que tiene el concepto. La primera característica de la estupidez es la simplificación. Una conducta estúpida es una conducta que utiliza una simplificación de la realidad o de algo irreal, inventado o imaginado, pero en cualquier caso, simplificado. ¿Qué significa simplificar? Significa utilizar muy pocas categorías, a ser posible unidimensionales, es decir,
solo una característica o dimensión o aspecto o punto de vista de la realidad y categorizarla en muy pocas unidades y además no aceptar excepciones. Todo lo que existe cabe en una categoría y necesariamente en esa. Y no existe nada que no esté ya categorizado. Una exageración, pues por ejemplo, las personas son buenas o malas. Y toda persona puede ser clasificada en la categoría buena o en la categoría mala. No hay ambigüedad. Y además permanece en esa categoría. Dar saltos de una categoría a otra complica la relación, digamos, con mi imagen del mundo y por lo tanto es algo muy indeseable. Entonces la estupidez, digamos, que está basada, entre otras características, en una simplificación de la realidad y eso facilita mucho la comunicación en las redes cuando lo que estamos haciendo no es buscar conocimiento, sino una comunicación ágil, un contacto ágil, porque la simplificación ayuda a eso, a entendernos, aunque sea en un mundo real o una dimensión paralela de la realidad. Y en este ejercicio, por ejemplo, cuando tú hacías esta clasificación de lo bueno y lo malo, podríamos nosotros también entrar dentro de esta categoría. Tú ya referiste de lo simple que está enmarcado dentro del concepto de estupidez. ¿Hay otras características que pueden estar vinculadas a esta categoría? ¿O solamente lo que es simple lo podemos entender dentro de este aspecto? Si complicamos la realidad, es decir, si empezamos a utilizar, no diría complicar la realidad, sino complicar o complejizar la comprensión de la realidad, eso implicaría trabajar con varias dimensiones al mismo tiempo, con muchas categorías, con categorías ambiguas, es decir, que permitan que algo, para ser entendido, pueda participar en varias categorías al mismo tiempo e incluso aceptar que hay hechos o elementos de la realidad para los que no tenemos categorías y que trastocan nuestra clasificación y nos vemos obligados a modificar la clasificación que habíamos hecho. En la medida que nos acerquemos a esto, nos estamos alejando de una conducta estúpida, con lo cual, a su vez, nos estamos alejando del peligro de una comunicación habitual en las redes sociales que exige esa simplificación, porque en la medida en que yo tenga discursos en las redes muy complejos, mis intervenciones no van a tener éxito, en el sentido de que no va a haber seguidores, no va a haber retweets, por ejemplo, porque estoy utilizando un discurso demasiado complejo y por lo tanto difícil de recomunicar. Correcto. Dentro de este mismo ejercicio, por ejemplo, podríamos decir que lo absurdo o la estupidez o lo estúpido también tiene un valor cultural y simbólico. Bueno, la cultura se construye porque la hacemos las comunidades. Si las comunidades construimos algo absurdo, lo absurdo se transforma en cultura. Y si construimos algo estúpido, lo estúpido se transforma en cultura. En el sentido de que nos guía para comprender el mundo que nos rodea, estemos más cerca o más lejos de entenderlo realmente, pero una guía puede ser un fracaso de guía siendo una guía, ¿sí? Y eso hace la cultura, entre otras funciones, nos ayuda a entender el mundo en el que nos encontramos, aunque sea un mundo paralelo. Y es verdad que las redes sociales cada vez van alimentando más mundos paralelos con tal fuerza que rechazamos la realidad. Y eso forma parte también de las características de la estupidez. Es una defensa irracional, sin fundamento, de esos sistemas de categorías. O lo diré de otra manera, en la estupidez, otra característica fundamental es la utilización de una argumentación estética. Una argumentación que no está basada en el esquema que hemos aprendido como clásico, que va desde el hecho o las informaciones a las que se le aplica un procedimiento y se llega a una conclusión. En la estupidez ocurre al revés, es decir, partimos de una conclusión, la conclusión es inamovible, es incuestionable, no se puede discutir esa conclusión. Y para defenderla, cambiamos de un argumento a otro, o incluso de unos hechos a otros, o de unas informaciones a otras. Y si no tengo informaciones que me permitan, mediante esos procedimientos, mantener la conclusión,
pues bueno, fuerzo argumentaciones, tiro de rumores, invento hechos, o bien utilizo frases genéricas que no prueban nada, como por ejemplo, esto lo sabe todo el mundo, o esto es así de toda la vida de Dios, etc. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Si yo utilizo ese tipo de argumentaciones, estoy blindando esa clasificación o simplificación del mundo tal como yo lo entiendo. Y no es posible modificarlo, porque no dejo que se traspase ese muro y mantengo mis creencias, sean más o menos adecuadas a los hechos. Claro. Y Vicente, para poder ir o permitirle una visión un poco más concreta a quienes nos escuchan, ¿qué ejemplos nos pudieses tú ofrecer de los que tú has percibido, has identificado dentro de estas categorías, que puedan decirnos, oye, esto también pasa aquí en México, o esto también se está dando en este tipo de situaciones? ¿Tienes algunos ejemplos que nos pudieses comentar de cómo estos tipos de simbolismos o elementos van dándole un cambio, un resignificado a nuestra cultura, por ejemplo? Bueno, tengo ejemplos crueles, en el sentido de que una persona habitualmente, como somos quienes estamos aquí, tenemos sistemas de defensa, intentamos concebirnos como personas dignas, con valor, que no practicamos errores que practican otras y por lo tanto nos tendemos a blindar, es decir, nadie está libre de elaborar conductas estúpidas. Y un buen ejemplo es un ejemplo muy cotidiano. Y lanzo una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que discutiste con alguien? Si no recuerdas, recupera la antepenúltima vez que discutiste con alguien y intenta recordar cómo evolucionó esa discusión. ¿De qué punto partisteis las dos personas que estabais discutiendo y a qué punto llegasteis las dos personas que estabas discutiendo? Y la pregunta es, ¿alguna de ambas modificó el punto de partida? Porque generalmente esto no ocurre. Las conversaciones, las discusiones que tenemos supuestamente porque mantenemos dos puntos de vista y queremos aprender una persona de la otra, esas discusiones por lo habitual son discusiones estúpidas, tal como lo he estado definiendo. Es decir, partimos de una conclusión y nos aferramos a ella. No partimos de hechos, partimos del punto de llegada, con lo cual intentamos garantizar durante toda esa pelea discursiva que vamos a llegar al mismo punto del que hemos partido. Eso es un buen ejemplo de una conducta estúpida y forma parte de nuestra cultura en el sentido de que está plenamente afianzada. Nos hemos educado en contextos en el que las personas que nos rodeaban se comportaban de esa manera y nos hemos socializado en la defensa del propio punto de vista. Si nos fijamos en la gente más chiquitita, los niños y las niñas, no suelen tener esas conductas estúpidas, es decir, suelen tener una mente muy abierta y suelen asumir si se han equivocado o no, incluso. Pero conforme nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo esa habilidad de aprender y nos dedicamos cada vez más a defender lo que creemos que hemos aprendido. Y con ello no hacemos otra cosa que mostrar públicamente conductas estúpidas. ¿Cómo las redes sociales, por ejemplo, crees que amplifican este tipo de situaciones? ¿Las minimizan? ¿Las ocultan? ¿Cuál sería de tu punto todo. de vista? Sí, pueden hacer de todo las redes sociales. En la práctica, ¿qué es lo que hacen? Maximizan lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el contexto de las redes sociales no son... Cuando practicamos esto en las redes sociales, las conversaciones, la comunicación, lo hacemos a través de mensajes que tienen que ser breves, que tienen que ser rápidos, que debe comprender cualquier persona que esté al otro lado. Y hacer esto es incompatible con conversaciones profundas, con entrar en la complejidad de las cosas. La realidad es compleja. Luchar contra eso es inútil. No vamos a cambiar la realidad por mucho que la simplifiquemos en nuestra mente. Claro. Con lo cual las redes sociales no nos permiten entrar en profundidades
Y si yo quiero estar en comunicación y quiero sentir que tengo éxito cuando estoy relacionándome en las redes, necesito simplificar aquello de lo que estemos conversando. Y si alguien lo está simplificando, debo evitar llamar la atención de que eso está simplificado y que realmente para entenderlo necesitamos leer el texto que voy a ahora compartir por WhatsApp o por Twitter, por lo que sea, que necesita pues 2 páginas. Eso no lo va a leer nadie. Vicente, me llama mucho la atención lo que vas comentando, porque me permite reflexionar un poco acerca de hoy en día. Es importante cuando hablamos, por ejemplo, de la educación de salud mental o la salud emocional, el empezar a ser conscientes de las emociones, de lo que nos estresa. Inclusive nos dicen, hay que prestar atención a la respiración para poder identificar cómo reaccionamos ante ciertas cosas, ¿no? Aquí lo interesante sería preguntarnos si también este ejercicio nos permite el poder ir como necesitamos estar también como atentos a esta cuestión de reflexionar sobre estas acciones estúpidas que estamos desarrollando día con día y hacia dónde va. ¿A qué voy con este sentido? A poder hablar un poco acerca de cómo el pensamiento crítico puede estar favoreciendo o no al reconocimiento de esta situación simple y empezar como a resignificar, no como en el sentido de decir es una grosería, sino como es algo que nos hace falta también tener claridad para poder actuar de una manera distinta, ¿no? Has tocado 2 conceptos fundamentales en esto. Has hablado de emociones y de pensamiento crítico. Generalmente, cuando se aborda el tema de la desinformación, más allá de una perspectiva periodística o judicial o política, se suele tocar el tema del pensamiento crítico como una solución fundamental. Necesitamos promover pensamiento crítico. El problema es que el pensamiento crítico se acepta con facilidad, pero nutre un mito también, como es mito, fuertemente imbricado con nuestras culturas, que es el mito de la razón, el mito de que somos seres racionales, el mito de que la razón está por encima de la emoción y es la que nos hace personas. Las personas somos básicamente animales emocionales por encima de todo, somos emoción. Y promover el pensamiento crítico es fundamental, pero tan fundamental como insuficiente. Necesitamos promover conocimiento de las propias emociones, gestión de las emociones y superar el ridículo de hablar de las propias emociones. Mucho más prohibitivo en el caso de los hombres que de las mujeres y por lo tanto es necesario más trabajar ese reconocimiento de que somos animales emocionales en el caso de la población masculina. Una de las características de las conductas estúpidas es que se confunde emoción con razón, con pensamiento. Y cuando lo que estoy haciendo es sentir, digo, pienso. Digo, estoy pensando que, no es cierto. Lo que estoy es sintiendo que, pero le doy un ropaje de razonamiento que me permite engañarme a mí mismo e intentar engañar al resto. De tal manera que conversaciones puramente emocionales tienen toda una estética de una conversación racional. De hecho, esa conducta tan frecuente y tan cotidiana que estaba describiendo hace unos minutos, de que las personas cuando discutimos realmente no estamos intercambiando pareceres, sino estamos haciendo un ejercicio de autodefensa. Esto se puede entender muy bien desde la clave emocional, pero es difícilmente entendible desde la clave racional. Con lo cual, para promover individuos más sanos, una sociedad más sana, mucho más difícil para la desinformación y menos estúpida, hay una asignatura pendiente que es el de conocer y trabajar las propias emociones. Wow, sí, me parece sumamente interesante dentro de este ejercicio. Y ya que tomas esta cuestión de la escuela como una tarea pendiente, me gustaría preguntarte acerca de qué estrategias podrían aplicarse dentro de la educación los profesores para poder promover un proceso reflexivo basado en el pensamiento crítico, en las emociones, sobre este tipo de conductas o acciones o ideas que vemos tanto en lo cotidiano como en las redes sociales y que pueden afectar el desempeño o la formación de los futuros profesionales o estudiantes de por medio.
Bueno, hay un trabajo serio por hacer que no está totalmente abandonado. Algo se hace en la escuela primaria, pero hay un trabajo casi por hacer desde la escuela básica o primaria hasta la universidad, es decir, en todas las escalas y fases del sistema educativo, que es el conocimiento de precisamente de esa dimensión de las emociones. El problema está en que el mito de la razón es tan potente que cuando estamos hablando en serio y aparece el tema de las emociones, parece que ya dejamos de hablar en serio. De hecho, ¿cuáles son las asignaturas? Las asignaturas reina, las asignaturas en las que se insiste mucho en toda la escala educativa, son asignaturas muy técnicas, muy relacionadas con el conocimiento técnico y con el conocimiento que fundamenta la ciencia como un ente racional, por ejemplo, el conocimiento de las matemáticas. Pero tener personas que manejan muy bien conocimientos técnicos y matemáticos, pero que no saben gestionar sus emociones, es como estar construyendo máquinas peligrosas, ¿no?, de destrucción masiva a través de colectivos de individuos que no saben muy bien entenderse. La desinformación es una cuestión básicamente emocional. La desinformación, las noticias falsas triunfan porque tocan las emociones. La emoción es una puerta que una vez abierta es difícil de controlar. El individuo tiene dificultades para controlarlo, pero quien la ha abierto lo que está haciendo es controlar nuestra conducta. Porque en definitiva la desinformación lo que pretende no es trabajar las emociones, lo que pretende es generar cambios conductuales. Que yo vote a este partido o que evite este otro, que yo compre aquí o que odie a esa persona o que odie a los inmigrantes o que mi comportamiento se vea modificado. Y la puerta para conseguir que sea modificado son las emociones. De hecho, ¿por qué triunfan las redes? Las redes triunfan porque intentan saciar también una necesidad humana, puramente humana, que es la de la comunicación, la de estar en relación con semejantes, y las personas normales, es decir, personas inmaduras, que estamos en proceso de maduración continuo, queremos asumirlo o no, somos muy sensibles a esas relaciones. Si estamos en comunicación con otras personas y no nos entienden, parece que no gusta lo que estoy diciendo, parece que no tiene éxito lo que estoy afirmando, entonces sin darme cuenta voy a estar ensayando otros comportamientos para conseguir esos refuerzos colectivos, esos refuerzos en la comunicación con otras personas. Y estoy hablando de emociones, no estoy hablando de nada racional, ¿sí? Las redes sociales me permiten saciarlo porque la capacidad que tienen de ensayar muchos contactos es inigualable. No hay ningún otro contexto fuera de las redes sociales en el que yo pueda estar en contacto con tanta gente al mismo tiempo ensayando conductas. Si me abandono a esa búsqueda de refuerzo, las conductas que se van a ver reforzadas son las conductas de simplificación, también de tocar las emociones de otras personas, de no dejarlas frías, y eso, bueno, por eso nos encontramos aquí, ¿no? Porque eso está llegando a ser un gran problema. Claro. Me gustaría preguntarte, Vicente, así como en algunas ocasiones, por ejemplo, se hablaba de que el error era concebido como algo totalmente falso, malo, por la disposición que se tenía, y que gracias a esta cuestión de los videojuegos o entre otras cosas se ha generado como un resignificado y dicen, bueno, errar es posible, errar es un aprendizaje, es generar una visión de cómo el ensayo y error permite también un crecimiento como tal. La pregunta sería, ¿estaríamos refiriendo que también el concepto de estupidez tendríamos que resignificarlo? ¿Tendríamos que otorgarle ese sentido de que también a partir de esta idea de comprender que en ocasiones hacemos actos estúpidos, absurdos, y que necesitamos serlos conscientes, a partir de ello también es posible aprender? A partir de ello se puede provocar reflexión. Sí, ese sería el lado bueno de divulgar la estupidez. Tiene un lado negativo, que es conformarse con la estupidez. Es como si yo sintiera orgullo de que no leo nada o que ya lo he aprendido todo. Bien, lo importante sería poder conocer la estupidez, poder asumir con facilidad, con naturalidad, que nadie está
vacunado frente a la estupidez, que todo el mundo desarrollemos conductas estúpidas, pero al mismo tiempo un inconformismo, es decir, un deseo sano, paciente, de que yo esto tengo que superarlo. Es decir, en la medida en que pueda, iré madurando, en la medida en que pueda, iré disminuyendo la frecuencia y las consecuencias de mis actos estúpidos. Si esto es así, pues es estupendo y es un enfoque. Digamos que no hay, cuando trabajamos con conceptos, los conceptos son invenciones, son constructos. La estupidez, igual que la inteligencia o la felicidad, no se huele, no se toca, no se ve, pero son instrumentos que nos sirven para entender el comportamiento de las personas. Bien, creo que la fuerza que tiene el concepto de estupidez es la que estamos hablando ahora, es decir, intentar reconocer que no somos seres perfectos, que tenemos todavía mucho que aprender y que tenemos mucho que aprender porque, por ejemplo, se puede ver desde ahí, elaboramos con mucha frecuencia conductas estúpidas, entiendo por qué las elaboro, las reconozco y me planteo con paciencia, con felicidad, con una actitud positiva, ir superándolas. Claro, y eso me remonta a lo que tú comenzabas o cuando iniciabas un poquito en esa definición de estupidez, estamos haciendo énfasis que la estupidez no es una etiqueta hacia una persona, sino son conductas que nosotros tenemos y que de alguna manera todos podemos tenerlas, pero no por eso podemos denominarnos o etiquetarnos como estúpidos. Son conductas que de alguna manera llevan a la reflexión, al crecimiento de lo que nosotros estamos generando, si queremos desecharlas o no, porque también, como mencionabas, podemos quedarnos en ese conformismo y amarrarlas y amalgamarlas con toda la fuerza, ¿no? Entonces eso también es importante. Vicente, el tiempo se nos está pasando y en este punto me gustaría, siempre hemos como preguntando a nuestros expertos, preguntarles, por ejemplo, sobre 5 puntos que puedan estar refiriendo, ya sea en relación a su tema, hacia la promoción de un ejercicio que pueda ser reflexivo hacia su tema, o hacia 5 aprendizajes que podemos nosotros tener en cuenta ante esta temática que hemos abordado el día de hoy. Cuéntanos cuáles para ti serían estos 5 puntos que nosotros tendríamos que tener en cuenta a la hora de hablar de la estupidez. Bien, yo creo que si no los hemos mencionado todos, saldrán ahora. El primero es reconocer que conductas estúpidas están por todas partes y que las elaboramos y que nadie está libre de esto. Con lo cual yo desarrollo conductas estúpidas. Un punto 2 es un ejercicio de humildad. Es decir, que ya lo hemos hecho con el punto 1. Otro ejercicio de humildad sería, quizá yo no tenga razón, quizá mi tendencia comprensible a buscar personas que piensan como yo, que hablan como yo y que dicen cosas como las que me gusta a mí leer o escuchar en las redes, quizá estas personas no sean las que yo necesito para alimentarme, porque aportar nutrientes implica cierta diversidad de componentes, ¿sí? Entonces, una característica, una segunda, sería intentar diversificar mis contactos de tal manera que pueda tener más riqueza. Conscientemente, es decir, buscarlos, ensayar otras redes, ensayar otros contactos cara a cara. Una tercera característica sería intentar asumir si la otra persona tiene razón cuando estoy discutiendo. Tiene mucho que ver con otros puntos de vista, como se dice, los actos de escucha. Intentar escuchar lo que está diciendo la otra persona, y es muy posible, no digo que en su conjunto absolutamente como paquete yo tenga que aceptar todo lo que está diciendo, pero es muy posible que tenga cosas muy interesantes su discurso que alimenten mi aprendizaje acerca de cómo funciona el mundo, ¿sí? Si no me equivoco, ya he dicho 3. Bien, una cuarta característica sería intentar desmitificar la razón. Es decir, no solamente en mi mente, sino cuando yo estoy discutiendo con otras personas, cambiando pareceres, dando una charla, escuchando, leyendo, escribiendo, darme cuenta si estoy mitificando más la razón, si la estoy sobrevalorando. La razón está muy bien, pero seamos conscientes que la usamos poco.
y que generalmente cuando usamos los razonamientos suelen ser en función de los objetivos emocionales. Y otra característica y otro punto sería lo de la necesidad de aprender. Es decir, pues buscar fuentes, personas que nos permitan pues entender mejor qué está ocurriendo, sobre todo en las relaciones con otras personas, que es en lo que están basadas las redes sociales, en lo que está basada la desinformación y en lo que está basada también la estupidez como recurso para supuestamente triunfar en esas relaciones. Claro, me agradan los puntos, me permite reconocer y reafirmar que el ser humano siempre está sobre-racionalizando las cosas y no siempre quedarse en lo simple, en lo necesario, pues es malo, ¿no? O sea, también es parte de ese proceso de simplificar, como decías, con la intención de reconocer lo que realmente es. Cuando estamos hablando de un acto, de una conducta, la conducta está, y además de ella o en torno a o alrededor de ella está todo lo que sobre-racionalizamos, quien la actúa, quien la interpreta, quien está en función de testigo, entre otras cosas, ¿no? Y eso me parece interesante dentro de esta misma práctica. Algo que quisieras comentar a manera de cierre, algo que quieras decir, esto se me ha escapado, esto me gustaría mencionarlo con un poquito más de intención o profundidad. Cuéntanos. Bueno, el tema es muy amplio, entonces pues se ha quedado en el tintero muchas cosas, los aspectos relacionados con la ética dentro de las conductas estúpidas, porque no hablamos de personas malvadas, sino de conductas en las cuales yo tengo la impresión de que estoy actuando moralmente, aunque si yo cambiara la posición, mi decisión, mi interpretación sería otra, ¿no? Han quedado muchas cosas en el tintero, pero me parece que está bien así. No hay que practicar demasiada ambición al inicio. Hay algo interesante, me parece, que podría decir, y es atreverse a hacer experimentos. Es decir, esto es una experiencia que nos sorprende cuando vamos a un sitio desconocido, cuando hablamos con personas desconocidas, cuando nos aceptamos un reto que está totalmente fuera de nuestro área de confort, de lo que solemos hacer por lo general, o variar la forma de hacer cosas. Parece una tontería, pero de repente abre una puerta a lo desconocido. Y abrir una puerta a lo desconocido es una oportunidad de contraste, de enfrentar lo que yo creo que sé con experiencias que yo no tenía previstas. Esto no es una invitación al peligro, no estoy diciendo que hagamos tonterías, ¿no? Que nos la juguemos, pero sí buscando el confort o temiendo experiencias que se nos escapen, solemos decir que no a muchas oportunidades que posiblemente nos permitan enfrentar algo desconocido que nos retoca esos sistemas de categorías, por ejemplo, que hemos elaborado. Yo creo que te voy a tomar la palabra de dejar temas en el tintero, y si tú me lo permites, te podríamos invitar en otros episodios más para poder ir cerrando como este tema que me parece sumamente interesante. Entiendo que por la cuestión de los tiempos en el podcast a veces es complicado, pero yo creo que sí es posible el poder ir generando nuevos espacios para poder hablar sobre lo que tú comentas de la estupidez en función de la ética, o poder referir a una serie de estereotipos que tenemos enmarcados ya bajo una serie de condiciones y que sería posible seguir reflexionando en torno a ello. Inclusive otras propuestas que pudiesen estar encaminadas a este ejercicio. Si te parece, podemos ir como tomando nota y vamos planeando sobre esta práctica, que yo creo que muchas de nuestras personas que nos escuchan van a estar interesadas y van a estar preguntando, inclusive invitarles a que en las redes sociales nos hagan cuestionamientos y que a partir de ahí podamos resolverlos. Pues encantado por mi parte. Pues bien, Vicente, interesante la charla de hoy. Quizás el problema no es lo absurdo, sino el hecho de que lo absurdo haya tomado un lugar de lo reflexivo, o en su caso, que lo reflexivo sea algo sobreexagerado de lo que se considera como simple o absurdo.
Tal vez lo que necesitamos no es desconectarnos, sino aprender a distinguir entre el ruido y la voz, entre lo viral y lo valioso, en un mundo donde todos podemos ser emisores de las responsabilidades de comunicarnos y también de tener actos de inteligencia colectiva. Es importante reconocer cuando algo nos hace pensar y cuando solo nos hace perder el tiempo, porque al final la inteligencia digital también consiste en saber cuándo reír o cuándo apagar la pantalla. Agradecemos a todos quienes nos han escuchado, agradecemos a Vicente por compartirnos estas voces y experiencias. No se les olvide seguirnos en Spotify, Facebook, YouTube. Te invitamos a compartir este episodio con quienes, como tú, quieren entender cómo mejorar el mundo digital. Recuerden que educar es comunicar y comunicar es educar. Sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.